Muy buenas noches para toda la teleaudiencia que nos sigue día a día en este programa que se llama Consultorio Jurídico y Contable. El día de hoy tenemos un tema bastante emocionante para todos nosotros y se trata de cómo iniciar y mantener una empresa. Una problemilla para todos los telescuchas que están interesados en comenzar su emprendimiento. Bueno, pues hoy les tenemos precisamente este material para todos ustedes. Doy una cálida bienvenida a nuestra mesa de trabajo que está en este momento pues presidida por mí, pero tenemos como invitado al doctor Jorge Enrique Cuervo, que es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Civil, Comercial, Administrativo, Agrario y de Medio Ambiente. Así que, pues, doctor Jorge Enrique, bienvenido a la mesa de trabajo nuevamente. Tenemos también como invitado a nuestro contador de cabecera, Anderson Gallo, que es licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene experiencia de más de 10 años ejerciendo la contaduría pública. Bienvenido, Anderson, a la mesa de trabajo. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. No hay ningún problema, siempre eres bienvenido. También tenemos hoy como invitado especial a un joven abogado llamado Francisco Alfonso Covaleda. Él es abogado de la Universidad Cooperativa, especialista en Derecho Comercial y especialista también en gerencia de proyectos, muy importante para el tema de hoy que vamos a tocar. Ha sido asesor externo de infraestructura para Gobernación del Tolima y también es asesor externo en la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Ibagué. Bienvenido, doctor Covaleda. Un saludo para toda la mesa de trabajo, complacido de estar acá compartiendo este espacio con ustedes y pues vamos a aportar el poco gran conocimiento que tengamos sobre los temas que vamos a tocar el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Carlos. No, con todo gusto. Yo soy Carlos Andrés Barbosa, también soy abogado, soy candidato a máster en arbitraje comercial internacional de la Universidad Internacional de La Rioja, soy director jurídico de GC Legal y también fundador y director ejecutivo de la Fundación Kioncha. Tengo más de 10 años de experiencia en el sector comercial, societario y deportivo aquí en Colombia. Ahora sí, ya que hemos mostrado las credenciales, quiero darles nuevamente la bienvenida. Bueno, el tema de hoy para toda la mesa de trabajo es cómo iniciar y mantener una empresa. Yo les pregunto a ustedes, que son los expertos, ¿cómo iniciar una empresa? Doctor Cuervo, ¿cómo debemos iniciar una empresa? Nuestros telescuchas son personas emprendedoras y están tratando todo el tiempo de iniciar sus proyectos, pero siempre se encuentran con la dificultad de saber cómo iniciar la empresa. ¿Qué le recomendamos a los telescuchas? Pero yo le endoso la pregunta a nuestro invitado, el doctor Francisco Covaleda, como en este momento tiene dos cosas fundamentales en este tema, que es la especialización en gerencia de proyectos y en derecho comercial, porque tiene los dos elementos fundamentales para saber qué empresa se forma, cómo se debe formar y cuál es la razón de ser de una empresa y qué debe pensar la persona que quiere montar una empresa. Entonces yo le daría la parte introductoria a nuestro invitado, que tiene
mucho conocimiento sobre el tema. Me encantaría que empezáramos con él. Bueno, perfecto. Su turno es cedido de la experiencia a la juventud. Doctor Francisco Covaleda, cuéntenos, ¿qué deben hacer nuestros empresarios para iniciar una empresa? Bueno, muchas gracias, doctor Jorge Enrique, por la confianza, ¿no? Sobre todo. Eh, Primero que todo tenemos que contextualizar el momento histórico por el que está atravesando el mundo y obviamente el país. Estamos en estos momentos inmersos en una pandemia y pues que no ha sido fácil ni para el sector empresarial, ni para el sector comercial, ni mucho menos para el Estado afrontar unas medidas que realmente alivien la situación económica y financiera de, digamos, ya contextualizándolo a nivel nacional de los colombianos. Entonces, se han venido lanzando una serie de paquetes de ayuda, de crédito, e incluso en el primer mes donde se ordenó el confinamiento, como el 27 de marzo, en donde a través del Ministerio de Industria y Comercio e Innova lanzaron unos paquetes de ayuda precisamente para que la gente se empezara a formalizar desde la perspectiva de la juventud, ¿no? O sea, para que, obviamente, como esto va a tener un impacto en los nuevos puestos de empleo y hay personas que también salieron de alguna forma golpeadas y vapuleadas por esta situación de pandemia, se crearon unos paquetes de créditos financieros, digamos, con unas tasas de interés muy bajo, en los cuales se iban a entregar a personas menores de 28 años para que no fueran directamente a buscar, digamos, una situación de empleabilidad, sino que ellos crearan sus propios modelos comerciales y empresariales, ¿no? O sea, con sus ideas, crearan emprendimientos en lugar de ir a enlistar las grosas listas de desempleados del país. Entonces, digamos que eso me parece importante, que se creen estas líneas de crédito, primero para que las personas, por un lado, se empoderen y por otro lado puedan desarrollar un modelo de negocio, sea cual sea. O sea, alguien tiene siempre un talento para algo y, por ejemplo, nosotros que aquí encontramos diversidad de profesionales, o sea, yo, por ejemplo, para que abra una firma y asesore a diferentes entidades, tanto públicas como privadas, y que yo tenga un empoderamiento, digamos, y un apoyo y un incentivo por parte del gobierno o de las entidades incluso financieras privadas, pues eso es digamos, de alguna u otra forma que le da a uno el aliento para poderlo hacer. Pero entonces, para la institución en estos momentos, pues teniendo en cuenta lo que acabo de decir, es muy importante primero definir qué es lo que se debe, qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que yo quiero ofrecer o cuál es mi alternativa. Y partiendo de ahí, pues entonces yo ya miro a ver qué tipo de sociedad quiero constituir, porque pues finalmente cualquier entidad, tanto pública como privada, a mí no me va a prestar plata para que yo inicie mi modelo de negocio si yo no estoy constituido legalmente, ¿sí? Y digamos que dentro de esos modelos de negocio también hay exoneraciones hasta 5 años para que la gente no pague impuestos en la DIAN. Entonces, hay una serie de medidas muy importantes que deberían tener en cuenta las personas que realmente quieren emprender y quieren hacer un modelo de negocio exitoso en Colombia, pero digamos que puntualmente hablar de todo, pues se me iría toda la noche. Entonces, más bien cuando vayamos aterrizando el tema, pues vamos abordando cada punto en específico. ¿Les parece? Bueno, por supuesto que sí. Además que lo que usted apunta, doctor Covaleda, es un ingrediente importante. Está diciéndonos entonces que hay apoyo para las empresas jóvenes en Colombia.
efecto, sí, en efecto, ese paquete de medidas que han venido, y yo creo que se van a potencializar en la medida de que crezca el desempleo, de que la pobreza multidimensional también vaya en ascenso y de que las oportunidades en el sector industrial y en el sector empresarial disminuyan, pues vamos a tener que inexorablemente más apoyar el emprendimiento que otro tipo de cosas, o sea, emprendimientos pequeños, emprendimientos juveniles, emprendimientos colectivos de sectores vulnerables. Entonces hay que prestarle mucha atención a eso y mirar qué otro tipo de medidas y alivios va presentando el gobierno, porque finalmente pues ellos son los que van a dar las directrices de cómo se va a manejar esto post pandemia, porque pues no podemos dejar pasar el escenario actual que ya no estamos creando empresa como en el 2019 o en el 2018, que si bien era difícil, era complicado por el tema tributario, ahora estamos, digamos, enfrentándonos contra escenarios muy oscuros, difíciles, pero que pues para el emprendedor, digamos que siempre hay oportunidades muy importantes a partir de las situaciones calamitosas o de las crisis. Oiga, muy interesante lo que nos está contando usted, doctor Covaleda. Señor Anderson, cuéntenos, aquí nos estaban diciendo que hay unas exoneraciones en tributario, desde el punto de vista tributario, es decir, que si yo soy joven, que no lo soy, lastimosamente, doctor Jorge Enrique, nos sacaron de esta cochada, no podemos hacer empresa joven. Lástima que no empieza para la tercera edad. Oiga, ese estímulo debería ser más importante aún, porque daríamos a la tercera edad un empujón para continuar una vida útil. Mire, esa es una de las cosas que nosotros ya estamos con los calendarios, creen que no seremos útiles. Resulta que hay leyes que dicen que protegen la tercera edad, pero no hay un emprendimiento a la tercera edad con todo el conocimiento que uno pueda llegar a tener. Yo les diría una cosa en lo que estamos hablando hoy. El primer punto que por fortuna lo están manejando desde los colegios es enseñarle a los muchachos a hacer empresa y a buscar una estructura de trabajo. ¿Por qué razón? Cuando yo terminé la carrera, me salí, por fortuna yo tenía un antecedente que mi padre era abogado, pero el muchacho que no tenga, que caiga en paracaídas al derecho, cuando sale no sabe qué hacer, busca puesto a hacer algo y uno entiende que el derecho tiene muchas facetas en las cuales se puede desarrollar actividad en todo sentido. Lo que me interesa del doctor Koala es que me encantaría que nos dijera un punto que para mí es fundamental, y es que para crear una empresa, en la parte estatutaria, hoy la Cámara de Comercio regala estatutos que desafortunadamente los dan, pero que no le enseñan a la gente cuál es la empresa necesaria para ellos. La asesoría de un abogado es fundamental para que les pueda explicar a las personas qué tipo de sociedad quieren, por qué esa sociedad es importante para ellos de acuerdo a su manejo. Pero yo sí creo que una de las cosas que debemos tener en cuenta antes de crear una empresa es pensar por qué quiero constituir una empresa, cuál es la meta que busco con tener una empresa, porque tener una empresa es más complicado que tener un hijo. Pero formado el hijo es la bendición de uno. Formar la empresa es una bendición para quien lo crea. Segundo, las empresas pueden llegar a ser grandes y de grandes generaciones si nosotros miramos hoy en día unas empresas como fue Tostado, como fue con los colchones,
Pullman. Todas las empresas empezaron en épocas de crisis. Si uno mira la revolución industrial se formó en los momentos de mayor crisis que sufrían los ingleses. Yo creo que hoy en día, si nosotros miramos la pandemia no como una desgracia, sino como una forma de empotrar la vida de una forma distinta, si uno ve la pandemia como una forma de ver qué puedes hacer por mí mismo, no esperar que nos den, sino qué voy a hacer, qué voy a formar, es el momento ideal para crear empresa, pero con una estructura de acuerdo a lo que uno conoce en el mercado y mirar muchas cosas. Porque los problemas que yo he visto a la vez de la historia es que la gente lo primero que hace es crear una empresa. ¿Y cuántas empresas realmente reverdecen? Esa es la pregunta del millón. Por eso yo sí creo que es cierto que empezaba ahora aquí explicaron el doctor Covaleda, perdóneme, es que hoy hay más información, más ayudas, más formas para crear empresas. Yo lo que nosotros tenemos que mirar, ahora bien, la teoría de un contador y un abogado en la creación es tan importante como el médico que recibe al niño y el médico que lo va a manejar durante su vida infantil. ¿Por qué? Porque es el que le va a enseñar a las personas qué es lo importante de crear una empresa y qué tipo de empresa debe crear. Pero con el conocimiento del doctor Covaleda, en el caso de que tiene jefe de proyectos, tiene una especialización en proyectos, es eso. Es cómo se estructura un proyecto para hacerlo grande y volverlo algo importante en la vida del ser humano. Eso lo vital, en mi concepto, lo vital de la empresa es para dónde queremos caminar y qué queremos hacer. Ver el horizonte arriba y no verlo pegado a los ojos. Ese es mi concepto sobre por qué crear una empresa y la importancia de crear una empresa. Bueno, pues nuevamente el doctor Cuervo le envía la pelota al doctor Covaleda. Pero en resumidas cuentas, doctor Covaleda, cuéntenos o cuéntale a la teleaudiencia cómo se estructura el proyecto, porque vea, yo conozco muchas personas que empiezan con una idea y digamos quieren vender sushi desde su casa. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer para vender sushi? ¿Qué tienen que hacer? Vea, uno constantemente en Facebook se encuentra amigos o amigas que comienzan emprendimientos de venta de tenis. ¿Cómo podemos asesorarlos? ¿Qué podemos decirles a ellos para que den ese paso hacia adelante y formalicen esa actividad? ¿O cómo tenemos que estructurar este proyecto de vida? Porque es que una empresa finalmente es un proyecto de vida. ¿Cómo hacemos eso, doctor Covaleda? Bueno, para unos de los que habló el doctor Cuervo, pues básicamente primero tenemos que remitirnos a la creación, pues ya como la constitución de un proyecto, porque una empresa es un proyecto y pues dentro de las empresas también hay subproyectos, por decirlo de alguna forma, para crear o para constituir alguna potencialidad que se le quiera dar, algún nuevo producto que se quiera vender, algún nuevo servicio que se quiera ofrecer. Entonces, pues primero, para puntualizar, tenemos que evidenciar que pues la experiencia y el conocimiento también ha demostrado
que para elegir el tipo de sociedad más adecuado o más apropiado para un negocio, pues hay que tener en cuenta claramente, digamos, unos criterios. Y esos criterios, el riesgo patrimonial, el costo de creación, la flexibilidad, digamos, la imagen que tenga, la imagen corporativa que tenga esa entidad, el costo de creación, digamos que son elementos muy importantes a ver cómo se materializa el riesgo y el costo, ¿sí? ¿Cuál es el costo-beneficio de mi proyecto como tal? ¿Cuál va a ser el punto de equilibrio en el cual yo voy a empezar a generar, digamos, utilidades netas para mi sociedad o para lo que yo quiera constituir como un modelo ya legal? Y pues digamos que una vez analizados esos puntos o esos criterios, los aspectos más importantes son los que nos tienen que avisorar qué es lo que tenemos que plantear sobre el papel para poder obviamente pues perfeccionar lo que nosotros queramos materializar. Normalmente aquí en Colombia utilizan mucho el modelo de las SAS, las limitadas o las sociedades anónimas, ¿sí? Entonces, pues obviamente que las compañías que tienen, digamos, un riesgo más pequeño con respecto a lo patrimonial, han creado, digamos, un sofisma de distracción para considerar que si creamos una SAS, de todo riesgo, porque si, por ejemplo, se solicita un crédito a un banco, hará firmar a los socios la garantía del crédito, y si un proveedor de reales, más allá de esa empresa, digamos que creyendo en ese criterio, no se va a poder arriesgar el patrimonio, pero pues entonces eso no está tan claro y ni no está comprobado en la praxis, y eso es lo que nos arrojan ciertos elementos que ya se han dado con base en la experiencia como tal y en lo que se ha dicho en la práctica. Entonces, obviamente las entidades financieras van a pedir garantías reales para poder constituir esos créditos. Todos sabemos que aquí en Colombia no hay una cultura del ahorro y por ende todo el mundo siempre apela al crédito, y esa es una de las herramientas que hay al momento de constituir un negocio. Aquí en Colombia los pequeños proyectos, como lo decía Carlos, que son los familiares, casi siempre nosotros, así tengamos la plata, siempre pedimos un crédito. Así para comprar la casa también mismo funciona para un negocio. Entonces, ¿qué es lo más importante para una entidad financiera? Además de que estemos realmente formalizados, qué tipo de riesgo nosotros tenemos y qué tipo de garantía nosotros podemos llegar a ofrecerles Entonces, en cuestión y de todo este tipo de temas, la SAS generó una reducción en ese tipo de costos a la institución en la escritura pública, y solo hacerlo a partir de su inscripción, pues eso evita, digamos, cierto tipo de gastos que son, además de engorrosos, son costosos y son difíciles de sobrellevar, digamos, como para que la gente y los que están lo tengan mucho. Entonces, la SAS sí puede generar cierta flexibilidad. ¿Qué más podría decirles al respecto? Pero los elementos que ya ha nombrado al principio son importantes al momento de esto. Si nosotros tenemos un capital humano, si nosotros tenemos un capital, tenemos que recurrir a una entidad, pues a partir de eso vamos a poder avisorar qué tipo de sociedad es la que vamos a constituir, que eso es una parte importantísima, porque de ahí se va a desarrollar la parte de las responsabilidades y de las coayudancias que se van a tener ahí dentro de los socios, y si se van a hacer, etcétera, ¿vale? En cuanto a la creación de un proyecto, pues como se los decía recién, o sea, toda empresa, toda microempresa, llámese como se llame, siempre empieza con una idea, ¿sí? Con un modelito, con algo bien definido, algo bien estructurado, que se basa en el talento y en la creatividad de alguna persona, ¿sí? Entonces, en el momento de constituirlas es muy importante que nosotros tengamos absolutamente claro qué vamos a hacer y a qué nos vamos a dedicar, independientemente de que nosotros vayamos a hacer una empresa multipropósito y que vamos a tener varios puntos de acción y vamos a tener más de una razón social. Es importante que siempre nos fortalezcamos en una cosa
y que nuestro proyecto siempre vaya encaminado a ser una vez el factor primario que vaya a ser siempre el más importante y el que va a jalonar los recursos para poder subdesarrollar otro tipo de proyectos. Nosotros tenemos que revisar la parte financiera, primeramente tenemos que viabilizar el proyecto desde un punto de vista en la realidad y llevar a cabo una serie de encuestas, llevar a cabo una serie de utilizar ciertas herramientas, focalizar cuál va a ser nuestro nicho de mercado, revisar factores de riesgo en cuanto a probabilidades de factores incluso de la naturaleza, situaciones que nos vayan a poner competencias o cuántas empresas se crean en el territorio donde nosotros vayamos en el mercado en el año, revisar de factores que tengan que ver con nuestro negocio para nuestra acción en el mercado. O sea, eso no es, pues digamos que de muchos empresarios es que no le pararon muchas bolas a eso. Pero eso es relativo, o sea, yo puedo un día y me levanté con la idea y la saqué del estadio, empecé con una tiendita, una gran cadena de supermercados, así como pasó con el difunto Carlos Alvarado en Ibagué, ¿sí? Pues, entonces les puedo contar la experiencia, vino de los territorios, un pequeño supermercado y después se volvió en el del departamento del Tolima en cuanto a eso, pero eso es una chispa que pasa una, yo me imagino que en 1.000.000. Entonces, para nosotros tenemos que primero fijar la idea, fijar el foco, revisar el nicho de mercado, porcentaje de penetración vamos a tener en el encuesta, revisar los factores de riesgo, como jurídicos, como entonces, digamos que eso, grosso modo, es lo que tendría a analizar, pues obviamente ya con las herramientas, pues podemos intervenir ya con incluso proyecciones a 5 años, en qué momento vamos a tener un punto de equilibrio en el cual vamos a empezar a retornar esas inversiones y qué tanta rentabilidad o que generar cómo se va a poner y el riesgo que nosotros tenemos que asumir desde ya, pues obviamente es el de la pandemia por el que estamos atravesando. Ojalá que sea un negocio que esté enfocado precisamente a esos nuevos elementos que se están requiriendo con urgencia y que utilidades más al corto plazo y no dejar todo a tener un punto de equilibrio en 3 o 4 años porque pues cualquier persona se revienta con no pagando 2 o 3 empleados. Ustedes saben pues la carga tan difícil, esté en el escalón en el que esté, ¿no? Estén en las pymes, estén en las grandes plataformas, entonces son muy en cuenta en un proyecto, pero lo importante es por lo menos tener ciertas bases para que no vayamos a tener ciertos percances en el momento de la creación y sobre todo en la ejecución y la parte ya donde se empiecen a generar ciertos réditos y ciertos rendimientos. Oiga, muy interesante todo lo que nos está comentando, doctor Covaleda, pero aquí hay una visión que yo quisiera que escucháramos, que es la visión del contador, ¿no? Hemos ya hablado todos los abogados, pero el contador está en silencio esperando No me dejan. su momento de brillar. Este es tu momento. Anderson, hablando en serio, es muy importante, lo dijo el doctor Cuervo, todos los emprendimientos deberían tener la conciencia de buscar la asesoría tanto del abogado como del contador. Tú eres contador, Anderson. ¿Cuál es la visión de cómo se debe y cómo debe durar esta empresa? Bueno, amigo, que no lo he escuchado, y es el socio o los socios. Me ha tocado por lo menos 2 o 3 veces que terminó uno llevando la empresa, los demás nunca fueron, no abordaron el tema. Entonces, son cosas que uno tiene que tener conciencia. O sea, si voy a crear una empresa y voy a llamar a un socio, es porque realmente ese socio va a estar conmigo para las buenas y para las malas. Pero no como una jodita, como que, bueno, si vamos a hacerlo o no. Y ya después de eso, yo diría que la parte más importante es saber
como lo está diciendo el doctor Coalea, hasta dónde vamos a llegar. Porque hay empresas que no necesariamente tienen que ser una SaaS, porque no van a llegar los límites, por lo menos de mi parte, que serán los límites tributarios para, convertirse en una empresa necesario. Si esa es la visión, pues entonces ya en los estatutos, empezar de una vez con una planificación tributaria y ya cuando se entre, saber en qué momento se va a entrar. Porque podemos tener beneficios, por ejemplo, como en la Cámara de Comercio, si no estoy mal, exonera el primer pago del año, o sea, el primer año donde tú vayas, donde escribiste la cuenta y vayas a empezar a tener. O sea que te da pie, o sea, te da para un año para que tú reúnas ese vuelvas o el año siguiente a pagar tu Cámara de Comercio. Entonces son cosas que yo digo deben estudiarse, deben sentarse. Yo sé que a las personas les gusta es ganar y ganar y ganar dinero, pero no, una empresa, para mí hay que darle tiempo, por lo menos unos 5 años, que la empresa empiece a dar utilidades. Y antes de esos 5 años, bueno, quede por lo menos para que sería el punto de equilibrio o no, por lo menos no estuviera en pérdida. Oiga, eso es totalmente cierto. Muchos el camino planteado para tipo de empresa ejemplo, yo tengo en este momento un emprendimiento de el anterior programa estábamos hablando precisamente del medio ambiental. Tengo un emprendimiento verde. Tengo la posibilidad de crear una industria de paneles solares. Y tengo el inversionista extranjero. Tengo una financiera en Frankfurt, Alemania. Una entidad financiera que me va a financiar esto a un muy bajo costo, con unos beneficios más grandes que los colombianos. ¿Sí? ¿Qué tipo de empresa debo montar para que eso ocurra? Doctor Cuervo. Mire, que uno quiera montar depende del acuerdo de voluntades de las personas y el trabajo que cada persona quiera a esta actividad. Mire, mi querido doctor, una cosa, el doctor Cavalera dice otra, pero creo que tengamos en cuenta un punto. Formar empresas se necesita, como lo define el código, un acuerdo de voluntades. Es el querer es el querer tener, es el querer crear. Y el que quiere crear tiene que aportar. Si aporta trabajo, estaríamos hablando, si estábamos a trabajar, todos hablaríamos de una sociedad de personas, íbamos a trabajar todos, los socios. Pero si uno va a trabajar y los otros van a trabajar en poniendo capital, podríamos hablar de sociedades en comanditas simples o comanditas por acciones. Ahora bien, si queremos únicamente que es poner la plata y poner una persona que nos administre la plata y que nos administre el negocio, pues están las sociedades anónimas o sociedades no, las sociedades anónimas porque las limitadas son más de personas, las encomanditas son de mezcla de los dos tipos de sociedades y las sociedades anónimas que pueden ser SAS por el número de personas y que permite una estructura menos rígida que las sociedades anónimas. Depende de ese tipo de cosas que las personas deseen. Por eso es importante el apoyo de un abogado que les diga por qué debe ser qué tipo de sociedad es la que les conviene en un momento determinado. Punto 1. Punto 2, yo sí creo que para montar una sociedad, no solamente es decir, voy a montar una sociedad, sino haber cumplido el procedimiento que nos habló el doctor Coalada, en el sentido que hay que tener un proyecto. Ese proyecto debe tener una estructuración, haberlo pensado. Mire, yo voy a meterme en un aspecto que toda la vida he querido hacer, que es de ganadero. Lo puedo hacer como persona natural o como persona jurídica. Yo personalmente creo que por muchos factores es mejor ser persona jurídica que persona natural. Las personas jurídicas tienen una ventaja frente a muchas cosas y es que nosotros vamos a responder con el patrimonio que pongamos al servicio del negocio. Vamos a poder dividir nuestro patrimonio entre el patrimonio del negocio y el patrimonio de la casa para no mezclarlos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a trabajar como comerciantes sin estructurar una sociedad, llegamos a lo que en derecho se llama las sociedades de hecho.
que ahí la persona arriesga tanto su patrimonio del negocio como su patrimonio personal. En consecuencia, es importante tener esas visiones. Pero yo sí creo que el primer paso que tenemos que tener en una sociedad es el querer hacerlo, y el segundo, tener conciencia de lo que en el negocio que nos vamos a meter. Poder conocer el negocio, poder saber quién es un excelente vendedor. Si a mí me ponen a vender, yo soy abogado, y montamos una sociedad en derecho, me ponen a vender la captación de clientes, la sociedad se quebró. ¿Por qué? Porque no soy vendedor. Yo sabré llevar papeles al juzgado, sabré entablar una demanda, sabré dictar una clase de derecho, pero no vendo una lámina de oro. Para ser vendedor se necesita una persona que le venda una nevera a un esquimal en el Polo Norte. Y eso no son todos, no somos todos. Entonces, esa es la parte, lo primero que nosotros tenemos que esquematizar para saber que vamos caminando con pie firme, es cómo nos estructuramos y qué tareas vamos a cumplir cada uno. Segundo, las sociedades tienen que montarse bajo un solo principio. Cuando yo me caso con mi esposa, tengo que tener plena confianza. Si yo tengo confianza, si no tengo confianza porque voy a creer que mi esposa me va a poner los cuernos, pues no me caso. Si no tengo confianza con quien voy a hacer un negocio, pues no montemos sociedad. ¿Por qué? Porque ese es el primer punto que debemos tener presente. Es con quién vamos a montar la sociedad y quién es esa persona en el negocio. Segundo, saber y tener certeza con los socios de destapar las cartas sobre la mesa y decir, mire, me encanta la sociedad, pero yo no voy al campo ni multado porque a mí ir al campo me da urticaria. Entonces, si vamos a montar una sociedad ganadera, pues no, ese señor va a ver, es desde la ciudad, no es del campo. Ese punto tenemos que confesarnos. Segundo, si a mí me ponen, si monto una sociedad aquí con los cuatro, si estamos aquí los cuatro, digo, sí, yo monto la sociedad. Y me dicen, sí, pues que usted hace el vendedor, les digo, sí, yo acepto ser el vendedor, ya quebró la sociedad por mi falta de honestidad con ustedes. Si me dicen que es un activo y que es un pasivo, es medio arrunto el negocio, pero no lo sé, para eso tengo que tener el contador. Entonces, ese tipo de cosas es lo que cuando uno crea una sociedad, que es nuestro tema, debemos tener en cuenta. Es qué es lo que la persona quiere, por qué lo quiere y cómo lo quiere hacer. Por eso lo que yo decía, me parece que el doctor Francisco me parece que es excelente, porque él tiene esa doble connotación. Arma el negocio, lo estudia, lo proyecta y hace el abogado que puede estructurar la sociedad que corresponda. ¿Sí? Yo puedo montar una sociedad teniendo en cuenta el negocio que quieren montar. Pero si me dicen que la estructura del negocio, perdí el año. A mí tienen que entregarme un negocio estructurado para saber qué quiero y para dónde vamos. Segundo, si a mí me dicen, sí señora, el primer punto que hay que presentar a una sociedad, uno de los primeros puntos, es un balance. Si me ponen a hacer un balance, es posible que la sociedad no empiece porque el balance puede que esté trocado entre las pérdidas y las ganancias, entre el capital social, el capital suscrito, el capital pagado y todos los capitales que pone una sociedad, y resulta que ponga como capital suscrito y pagado un peso y capital no sé qué, otra cosa distinta en un balance. Entonces, para eso tiene que haber una persona que sepa hacer el balance, que lo presente a la Cámara de Comercio y que ese balance y que se tenga una condición determinada. Entonces, crear una sociedad es una belleza, pero lo que primero tenemos que tener es conciencia con quién vamos a montar, qué características tienen los socios con los que voy a participar. Debemos ser muy francos en decir qué queremos montar y por qué lo queremos montar. Por eso les decía, aquí somos 4 personas. Si yo me pongo a decir que yo hago los balances, perdimos el año. Si yo no pongo al doctor Francisco que haga el proyecto de negocio, pues estoy perdiendo el tiempo.
porque una persona que tiene una maestría en ese tema, pues es la encargada, es la persona que conoce las dos aristas del negocio, la parte jurídica y la parte mercantil, comercial. Es eso. Entonces, montar una sociedad puede ser lo más simple o podemos llegar a lo más complejo. Por eso me gustaba el tema hoy, para que nuestros oyentes entiendan. En este momento hay mecanismos, hay economías, hay lo que llaman la economía naranja, lo que llaman las pymes, que están formadas desde hace mucho tiempo, los beneficios para la juventud que monte sociedades en Cámara de Comercio, en tasas retributivas y en tasas contributivas. Hay muchas cosas que hay muchos factores y muchos beneficios. Desafortunadamente, tenemos una juventud que le gusta pensar y actuar. Por ejemplo, hoy todo el mundo, hay mucha gente que quiere ser influenciador. Da plata. Claro que puede dar plata. La pregunta mía es, ¿qué el día que un influenciador de esa naturaleza, la persona natural, y comete un error y la indemnización le cueste más de lo que le ha dado la profesión? Segundo, las personas no sabemos cómo administrar la plata que tenemos de utilidades. Entonces, todo ese tipo de cosas para eso son los contadores, son los financieros. Y eso es lo que tiene que ir visualizando cuando voy a montar una sociedad. Tomar conciencia primero, ¿por qué quiero meterme en un renglón X de la economía? Que es positivo. Es posible que la experiencia a ver qué es un buen negocio. Por ejemplo, yo llevo 40 años siendo zapatero. Enseño a mis hijos a levantarse, a construir o a confeccionar zapatos o confeccionar ropa. Eso me permitía conocer todas las minucias del negocio, y lo cual me va a permitir montar una sociedad. Lo fundamental es eso. Cuando uno se quiere casar, se casa a lo bruto, claro, donde el abogado y donde el cura que écheme la bendición, donde el notario. Pero no se da cuenta cuáles son las consecuencias del matrimonio. El concepto es de responsabilidad y de manejo. Eso creo que es lo que yo también quería comentarles a ustedes, a las personas que están aquí en la sintonía con nosotros, de qué es montar una sociedad y cuáles son y los requisitos para montar una sociedad. Establecerlos por una minuta, establecer tareas y capital. Eso es. Ahora, para capital no se necesita mucha plata, porque es que la gente dice, yo me caso cuando me gane la lotería. No, yo me caso en 5 y el matrimonio vamos montando. Así es una sociedad. Una sociedad puede montar con 500,000 pesos, depende del negocio que vamos a montar. Una venta de carros, pues muy complicado. Es eso lo que tenemos que mirar. Eso que porque me parece que es una abrebocas y podemos seguir con cada uno de nuestros. No, muy importante. Yo sé que llama bastante la atención a todos. Yo, por idiosincrasia, siempre debe ser empresario. ¿Sí? Todos queremos ser emprendedores. Anderson, que está en Medellín, que los paisas son, por naturaleza, gente, están buscando qué negocio hacer. Bueno, puede ser el exterior. Es algo que tiene el colombiano en general, de hecho. Quiero que nos comenten cada uno los errores que siempre tienen los emprendedores y no deberían cometer. Anderson. Yo quería llegar y es un curso del SENA. Algo básicas. Porque siempre pasa con un empresario que, bueno, me tengo que sentar, explicarle cómo hacer los pagos, la DIAN, la seguridad social, la cámara de comercio. Pero sería bueno que para que él supiera cómo administrarse, tuviera que es difícil, pero hacer un curso contable, no tiene que mundo, pero que le dé nociones. Me estoy acordando de un caso de un señor
que tenía en la Cámara de Comercio, aquí los abogados van a brincar, tenía una acción 5 millones. Y ya, ese era el capital, a 5 millones. Bueno, tuvimos que hacer un trabajo largo para poder cambiar todo eso y bueno, el señor. Pero era eso, o sea, él fue un día a la Cámara de Comercio, señor que repartía tarjetas y ese fue el que le hizo los estatutos. Entonces, yo creo que sí, un curso, algo pequeño que los ayude a que entiendan las nociones básicas, porque cuando un contador siente, por lo menos de mi parte, que el cliente todo el tiempo está, Anderson, no me cuadra esto, Anderson, no, ¿por qué haces esto así? ¿Por qué no haces esto así? Mira, yo investigué esto en internet. Uno se siente, no, pues uno se siente mejor porque uno dice, bueno, no, no simplemente es la monotonía de que yo hago el trabajo y él, porque hay responsabilidad en el representante legal. En los accionistas no los puede meter en un grave problema. Entonces digo que uno de los errores que cometen es no estudiar aunque sea administración o contaduría. O sea, dices entonces que uno de los errores que cometen los emprendedores es no capacitarse y que para corregirlo, que se capacite. Excelente consejo. Doctor Covaleda, ¿qué error es y qué les aconseja para que no lo hagan? Yo pienso que ya del tecnicismo con el que se está abordando, pues obviamente la discusión, uno de los errores más comunes en los emprendedores en el momento que van a ejecutar, que les va a generar esas rentas, eso es lo que busca la gente a través de un modelo de negocio, es de apresurarse y lanzar en los primeros términos a partir de la idea, ¿sí? Entonces, lo que decía Carlos hace un momento es la Biblia. Coge un modelo de negocio, dice esta vaina, entonces voy a hacer el estatuto, como decía, la tarjetica para ver quién me legaliza esto, voy a ir a pagarle ya la día en lo que tenga que pagar, deudada, se consiguen plata prestada. Dicen, bueno, ya tengo la empresa funcionando y resulta que cuando va a negocios, van a hacer sus cosas, van a, hasta ahorita, factibilidades de penetrar en el mercado o no. Resulta de que ni siquiera han hecho el ejercicio, ni siquiera han sido comerciantes. O sea, ni siquiera han hecho una transacción comercial con sus proveedores, con sus clientes, no han vendido un servicio. Entonces, muchas veces pasa eso, sobre todo, incluso uno estando bien ilustrado y bien adiestrado en la academia, uno sale al mercado y uno dice, voy a poner mi firma de abogados. ¿Usted qué posibilidades tiene de penetrar en el mercado y realmente tener rentabilidad frente a otra gente? Por ejemplo, si yo me voy a montar una firma de abogados penalistas y yo no tengo ni idea cuál es el nivel de penetración en el mercado que tiene, por ejemplo, Abelardo de la Espriella o Jaime Granados, y yo qué margen voy a tener, yo entre a ese mercado, pues yo no estoy haciendo absolutamente nada. Puede que yo esté en un 0.2% y yo realmente piense que esté en el 50%, ¿sí? O sea, por a veces apresurarse y no entrar primero en el ejercicio comercial, obviamente que deben estar en el marco de la legalidad, porque pues acciones comerciales y mercantiles, lo normal y si me está yendo bien es que yo me formalice, pero a veces la gente se apresura en montarse ya en el bus de la victoria y no se ponen a hacer el trabajo que realmente es con corto, ¿cierto? Es con la botica puesta y hacer primero el ejercicio comercial a ver cómo me va y después sí formalizarme. Esto es un punto muy importante. Trabajar el mercado, conocerlo. Luego de conocerlo, conocer el oficio, ahí sí, estructurar una empresa en conjunto. Ese es un muy buen consejo. Doctor Jorge Enrique, ¿qué error comete los emprendedores y cómo podemos corregirlo? Mire, el primer problema que tienen los emprendedores es la efusividad. La gente cree que saliendo a vender conos se volvió millonario. Y el segundo error es creer que trabajando poco se gana mucho. La gente tiene que tomar conciencia que la única plata que se gana rapidito
es la plata que uno llama mala vida, que tiene altos riesgos y sobre todo riesgos contra la vida y la integridad personal de las personas. La plata que uno genera trabajando concienzudamente es una plata que hay que lucharla día a día, y entonces es ahí donde los emprendedores comienzan a fracasar. Perdone que lo ponía tanto el matrimonio. La gente cree que se casa y ya al día siguiente hacemos la luna de miel y todo marchó sobre ruedas. Y a los 4 meses o a los 5 años o al mes se dan cuenta que tener pareja es una cosa compleja. Y entonces ahí queremos separarnos y hacer todas las debacles. Eso es una sociedad. Por eso uno tiene que saber con quién va a ser la sociedad, qué es lo que quiere y cómo va a caminar día a día. Creo que el primer problema sí es la emotividad para crear sociedad. Mucha gente se pone, nos necesitamos hoy 31 de diciembre a hablar paja y a tomar unos tragos. Claro que hoy no se podía, pero digamos hace un año. Y nos sentamos y decimos, oiga, mire, es que yo he visto que vender cigarrillos en la calle sueltos es una berraquera de negocio. Si nosotros ponemos a hacer esto y esto, vamos a ganar tanta plata. Mire, cuando vean los celulares y las ventas de minutos en la calle, hubo gente que le fue muy bien. Pero yo no conozco una sola empresa que haya nacido ahí. Porque la gente sí ganaba, la rotación del dinero era alta en ese momento. ¿Por qué? Porque si yo le pegaba a un vendedor en la Jiménez con décima, un celular por minutos, perfectamente se podía vender 50, 60 mil pesos al día. Hoy ya no, porque los minutos de los celulares ya están más extendidos. Pero es eso. Entonces, el primer punto es entender que los negocios nunca son con la cabeza caliente. Los negocios deben ser mesurados y sobre todo deben ser pensados y entender que hay que caminar despacio. Cuando tengamos conciencia de lo que vamos a hacer, es cuando podemos estructurar un buen negocio. Demos las calenturas para otros menesteres. Aquí es pensando qué quiero hacer, por qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Haciendo una proyección de entender que ningún negocio, por bueno que sea, da rentabilidad, por lo menos así, línea a línea, antes de 6 a 1 año. Los 6 primeros van a ser de pérdida. El día que uno abre una tienda y vende el primer pan, se emociona. Y entonces resulta que vendió el primer pan, pero es que con ese pan usted tiene que saber que tiene que darle la utilidad para el arriendo, para el empleado y para los servicios públicos. No, que es que el local es mío, es que yo el que trabajo, sí, y es que usted no tiene que ganar un salario, usted no tiene que pagar servicios públicos, y si usted hubiera arrendado ese local a un tercero, no le da una plata para poder comer. Es lo primero que tenemos que pensar. Pero no pensar con negativismo. No es que aquí por nadie pasa, que esto es una desgracia, eso aquí para que me moten eso, porque es que tenemos los dos extremos en Colombia. El que le dice uno, oiga, mire, este negocio lo printa con números, lo demuestra, y le dicen a uno, eso no sirve para nada. Usted no se meta porque usted no es comerciante, usted no se... Entonces tenemos que ser, ni, como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ni el escéptico que le dice en el campo, pues el campo no sirve para nada, todo el mundo se quiebra. Yo que he visto gente en el campo, todo el mundo se queja. Un día tienen una que después la aparecen con 50. ¿Cuándo? ¿Dónde? Dígale usted a un transportador
juicioso, no al que sale a tomar cerveza, que tiene un taxi, sale por la noche a tomar cerveza y sale corriendo a hacer las carreras para el día. No, a una persona que tiene un taxi, que empieza trabajando juiciosamente, ¿cuántos taxis puede llegar a tener? Y manejando un negocio despacito. Todos los transportadores, desde que yo soy joven desde que era pequeño, todos se quejan de que el transporte no da plata. Pero no conozco al primer transportador que estire la mano. No conozco al primer tendero que pida limosna. Y todos se quejan. No conozco al primer lechero en el campo que diga esto, no tengo, me tocó matar las vacas y comerlas porque eso no me dio. Ni al agricultor tampoco, que la papa que barata, que da. Yo lo digo porque en eso he trabajado mucho tiempo en mi vida. Y todos se quejan. Yo no conozco mire, primero por principio, nadie es tan imbécil de decir, si yo tengo un negocio, una tienda muy buena que me da una tienda de arrotes que me da una buena entrada, no hay tan encretino decirle a la gente, oiga, ¿sabe que montar un negocio de arrotes la berraqueta? Es que me montan la competencia al lado y me fregué. Lo primero que tengo que decir es que ese negocio no, qué desgracia. Un restaurante es una desgracia, sí, porque le toca llegar a trabajar a las 3 de la mañana y dice si es 7. Pero es cuánto está la cuenta, con qué compró la casa, con qué compró el carro, con qué se fue a pasear. Mire, yo trabajo con un ejemplo personal. Yo hacía declaraciones de renta cuando salí de la universidad. Y todos los años me llegaba una señora a hacerme la declaración de renta. El esposo era cotero. Y la señora decía, doctora, hágamela así, porque eso era una que... Y el esposo siendo cotero, pero que todo el mundo sepamos que es cotero, el carga bultos en la plaza de mercado, se iba 15 días con la esposa y las hijas a Estados Unidos y Europa. Tiene una casa, no la tenía en el Chicó, pero tenía una casa bien organizada y sus hijos estudiaban. Entonces, el hecho no es el negocio, es con la visión, con el corazón y con el empuje que le pongamos. No tanta calentura, no tanta amargura. Y lo verá que los negocios, por insignificantes que sean, son buenos negocios. Es lo que les puedo decir. Esa es la posición que yo tengo frente a este punto. Excelente. O sea, el consejo, en resumidas cuentas, es piensen, planeen y actúen. Despacio, pero seguro. Excelente. Perfecto. Bueno, muy bien resumido, mi doctor Carlos. Usted es un buen redactor, un buen, excelente relator. Aunque no es que diga que usted ha sido malo, sino que la relatoría uno va. Muchas gracias, doctor Excelente, Cuervo. de verdad. Muchas gracias. Bueno, estamos ya terminando nuestro programa. Este es un tema que yo sé que a las personas, a nuestros telescuchas les apasiona, les interesa bastante. Quisiéramos que fuesen más programas, si quieren. Quisiera que los que nos estén mirando y oyendo en este momento dejaran sus comentarios si quieren que hagamos otro programa sobre este tema del emprendimiento que es tan interesante y sé que a muchos colombianos y a muchos de los telescuchas les interesa profundamente saber cómo pueden iniciar su empresa y cómo pueden mantenerla. Para cerrar rápido, una palabra: ¿cómo mantener una empresa muchos años?
Anderson. Paciencia. Doctor Cuervo. Como las mulitas. Paso firme y caminar despacio. Excelente. Doctor Covaleda. Determinación total. Bueno, perfecto. Paciencia, determinación y lento pero seguro. Este es el consejo que les dan a los telescuchas. Esta mesa de trabajo de personas profesionales que viven, trabajan enseñando y trabajando para los emprendimientos y las empresas. Me despido de ustedes. Este es el consultorio jurídico y contable. Nos vemos la próxima semana, si Dios permite. Le deseo una muy buena noche a la mesa de trabajo, doctor Cuerpo, doctor Covaleda, Anderson. Que tengan ustedes una muy buena noche y que Dios los bendiga. Recuerden, esto es GCE Radio TV y sus consultas las recibimos para contestárselas. Y si desean una asesoría más profunda, por favor, escríbanos al correo electrónico para poderlos asesorar. Que tengan una muy buena noche.